Muy buenas a todos de nuevo, participantes y seguidores de este curso de inversión en bolsa que estamos realizando para losmegacursos.com, clase número 23, rentabilidad y riesgo, tercera parte. Hemos estado comentando en las clases anteriores el concepto de rentabilidad, el concepto de riesgo y si recordáis, si hacemos un poquito de memoria, en la clase anterior introdujimos el concepto de diversificación. A partir de ahí es donde debemos continuar en esta clase, donde tenemos que continuar practicando. Tener en cuenta que siempre hay que ir a la búsqueda de excelentes negocios que adquirir en el mundo de la bolsa y una vez comprados conservarlos mientras observemos cómo los precios y todos y cada uno de los indicadores que estamos estudiando suben o se mueven a la par que los ingresos. Si hemos hecho una buena inversión en un excelente negocio, es mejor que disfrutemos del logro antes que vender el negocio por unos beneficios modestos y buscar otra empresa en la que invertir. Por eso no es tan importante saber distinguir los negocios excelentes para saber cuándo nos hemos topado con uno. Es importantísimo. Pero si encontramos un negocio mediocre sin una expectativa económica favorable a largo plazo en su haber, lo mejor es seguir los consejos que aquí estamos impartiendo y que, bueno, cuando nos pregunten cómo nos hemos hecho ricos, responder con una sonrisa maliciosa y contestar siempre vendimos demasiado pronto. Bien, efectivamente, incluso en el mundo profesional os encontraréis en multitud de ocasiones con compañeros que no tendrán claros los conceptos básicos como los que aquí se exponen. Muchos profesionales de las finanzas trabajan con una vaga idea de lo que es la volatilidad o la correlación, utilizando para sus decisiones ideas borrosas que a largo plazo pueden desembocar en malas decisiones con graves consecuencias financieras. El caso opuesto, pues también se da aquel en el que un uso miope de los conceptos matemáticos lleva a una mala gestión. Un ejemplo muy típico, pues, es el de utilizar mal el concepto de correlación a la hora de crear una cartera. En concreto, dos activos pueden tener un comportamiento muy similar, revelado, por ejemplo, por la desviación típica de la media móvil de 20 días de retornos. Estudiaremos más adelante cómo se ve esto de la media móvil. Sin embargo, día a día pueden comportarse pues de manera completamente opuesta, dibujando pues un continuo zigzag en un gráfico que acaba ofreciendo una correlación de retornos diarios negativa. Con dos activos que, según un cálculo miope de la correlación, están correlacionados negativamente, el gestor los incluye en la cartera esperando efectivamente una reducción de la volatilidad que sí se produce, pero que no añade verdadera diversificación a su inversión. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues si los dos activos caen o suben de precio en el medio plazo de la misma forma, la descorrelación matemática que introducen en nuestra cartera es ficticia y no nos sirve nada más que para presentar en nuestras hojas Excel números más bonitos. ¿De acuerdo? Entonces, venga, sigamos adelante. Si veis la evolución de cualquier cartera dentro de cualquier gráfica, veréis que hay cierta línea que representa los retornos de una cartera siempre envuelta dentro de otras líneas, como vimos ya en ejemplos anteriores. De la misma forma, veréis que sus altibajos son en ocasiones mucho más suaves que los de las demás líneas. Decir esto es lo mismo que decir que sus desviaciones son menores y por ello su riesgo o volatilidad va a ser menor. En conclusión, debido a la forma en que hemos definido el riesgo, pues una cartera siempre se comportará de una forma más suave que sus componentes y por ello ofrecerá una medida de riesgo más baja.
Vamos a ver todo esto con mucha más claridad en otro ejemplo con otra hojita de cálculo. Este de aquí es el último ejemplo que estuvimos elaborando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar uno desde cero, abrimos una nueva hoja. Entonces vamos a trabajar con una serie de cotizaciones de unas empresas del mercado español durante el año 2004, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos los datos en Internet y los descargamos en nuestra hoja de cálculo. Esto pues es una tarea muy sencilla, ¿de acuerdo? Aquí los tenemos, ¿vale? Esto ya son datos reales, ¿de acuerdo? Estos son 5 empresas españolas, ¿de acuerdo? Y aquí está la información referente a sus retornos en el año 2004, ¿de acuerdo? Aquí tenemos pues Abertis, Aguas de Barcelona, Acerinox, Acciona, Altadis y ACS. Bien, en esta hoja lo que nosotros vamos a hacer, ¿de acuerdo? Nuestra misión va a ser calcular los retornos mensuales para cada valor, ¿de acuerdo? Mensuales, ¿vale? Vamos a calcular el retorno esperado para enero del año entrante. A ver, la hemos liado. Vale. Vamos a calcular también el riesgo esperado para el año entrante. O sea, para enero del año entrante. Y vamos a calcular, vamos a crear también una cartera diversificada a partes iguales entre los 6 valores, ¿vale? Pues todo esto es lo que vamos a realizar en este ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Partiendo de la base de que no tenemos más que los retornos mensuales de cada una de las empresas, ¿vale? Pues tenemos que empezar desde el principio. Entonces, vamos a colocarnos aquí en la parte de abajo. Vale, aquí empezamos. Vamos a poner aquí solución. Vamos a remarcarla para que quede claro. Bien, entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que eran los ay, Dios. Retornos mensuales. Bien, a ver, tendríamos, vamos a colocar octubre, noviembre y diciembre, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en los últimos 3 meses, ¿vale? Del año 2004. Fijaros que aquí, ¿vale? Tenemos marcado, hemos empezado el 1 del 10, ¿vale? El último trimestre y terminamos el 31 del 12. Entonces, tendremos aquí, pues, octubre del 2004, noviembre de 2004
y diciembre de 2004. Vale. A ver, vamos a intentar colocarlo, es decir, cada uno de los datos debajo de su empresa correspondiente, ¿vale? No hace falta ni saber qué empresa es, simplemente, pues lo único que tengo que hacer para empezar con el primer retorno es calcular su promedio. Para ello, restamos el último de los datos, ¿de acuerdo? El último de los datos le quitamos el primero y luego lo dividimos entre el primero, ¿vale? Para saber cuál fue el retorno mensual obtenido. Esto lo recordaréis de la práctica anterior. Yo estoy en octubre. Me vengo a el último día de octubre, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Y a este le resto este dato. Y ahora cogemos y lo dividimos entre lo que se invirtió en un principio, que es otra vez B2, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Nos aparece en euros, pero ya sabemos que esto tiene que estar en porcentaje. Ahí, un menos 3,6. Lo mismo, repetimos la operación para noviembre. Nos colocamos en el último día de noviembre. Que lo tenemos aquí. Y le restamos el primero, que está aquí, los 14.000. Este dato lo dividimos entre lo que teníamos al iniciar el mes. Perfecto, me sale un 5,76. Y finalmente, diciembre, vamos a colocarle ya el paréntesis, menos, y nos vamos al primer día de diciembre que está aquí. Cierro, pido. Ahí están los retornos mensuales. Bien, ahora únicamente arrastramos esta información para todas las empresas, ¿de acuerdo? Bien, y este sería mi cuadradito con el retorno mensual esperado para cada una de ellas. Vamos a empezar ya con la parte, con lo que es el aseo. Muy bien, vale. Pues ya está, ya tenemos los retornos mensuales. Vamos con la siguiente pregunta, que es el retorno esperado. Retorno esperado. Vale. Bien, el retorno esperado simplemente es, recordamos, el promedio entre los retornos que tenemos, los retornos mensuales. ¿Vale? Yo tengo los 3 últimos meses y pretendo saber lo que voy a obtener en el mes siguiente, con lo cual lo que se espera será promedio de estos 3. Ahí está. Y me sale un 2,16. Es decir, esta primera empresa que me ha devuelto esto
en los últimos 3 meses, que es concretamente Abertis, pues se espera que espero que me devuelva un 2,16% durante el primer mes de 2015, ¿vale? Durante enero de 2015. Lo mismo con las demás y ahí tenemos el retorno esperado de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo una más abajo. Ahí, muchísimo mejor. Vale. Ajá. Sí. Esto sería enero del 2005. ¿Vale? Siguiente pregunta. El riesgo esperado. El riesgo esperado en enero de 2005 vendrá dado, como ya habíamos acordado, desviación estándar de los 3 valores. Desviación estándar, pero habíamos quedado que íbamos a utilizar la poblacional. Vale. Desviación estándar poblacional. Esta es punto P. En versiones anteriores aparece como P a secas. Vale. Esta me la calcula en función de la población que yo le introduzca. Y ahí lo tenemos. Esto viene a ser un 3,78 más o menos. Eso ya me parece bastante más razonable. Vale, prolongamos. Muy bonito. Perfecto. Vale, entonces fijaros, de momento a la vista de estos datos parece ser que estas dos empresas me prometen una rentabilidad un tanto superior a las demás y bueno, concretamente en esta el riesgo está ligeramente por debajo de los demás, es decir, además de que es más rentable, es menos arriesgada. La siguiente, que también es menos arriesgada, sería esta, pero su rentabilidad es prácticamente la mitad. Esta, por ejemplo, ofrece muchísimo riesgo y muy poca rentabilidad. Entonces, bueno, hemos quedado que vamos a crear una cartera diversificada con estos valores, pero seamos realistas, yo este dato ni siquiera, o sea, a la vista de estos datos, esta empresa ni la metería con esta información, ¿vale? Porque todo riesgo y nada de rentabilidad, pues no van por ahí los tiros, pero vamos de momento a respetar el enunciado, a ver qué conclusión sacamos al final. Vamos a ver cuál es esa cartera ideal, que recordamos que el trato era cartera diversificada a partes iguales, ¿vale? Porque, como ya he comentado, la gestión del riesgo es tan importante como la gestión de la rentabilidad. Entonces, si nosotros antes de invertir hemos cogido lápiz y papel y hemos quedado que nuestro objetivo es una diversificación entre 6 empresas a partes iguales, ahora los datos no tienen que asustarnos y decirnos, no, pues vamos a quitar esta empresa y vamos a meter más cantidad en las demás. No, porque eso es meter más huevos en menos cestas y sin darnos cuenta estamos incrementando el riesgo, ¿vale? Así que no tenemos que dejarnos llevar por las emociones. El trato era empresas diversificadas a partes iguales, con lo cual lo mantenemos. Vale, entonces, en primer lugar, para que la diversificación nos salga correcta, pues debemos seleccionar, debemos llegar a un acuerdo con respecto a los pesos. Entonces, si es a partes iguales, ¿vale? Cada una de mis empresas debe tener el mismo peso. Si tenemos 6 empresas, pues debe ser sencillamente una sexta parte, es decir, un sexto.
Vamos y le pedimos que en porcentaje. Ahí está. 17%, bueno, esto en realidad es mentira, le damos, eso es, 16,67, más o menos. Vale, si tenemos claro el peso, es decir, a partes iguales, ahora vamos a ver cuáles van a ser los retornos de nuestra cartera. Vamos por seguir la línea de antes. Este va a ser el peso y este va a ser el retorno mensual. Si hubiésemos invertido así, ¿qué es lo que hubiese sucedido? Vamos a tomar prestado este cuadradito y a pegarlo aquí. Muy bien. Pero no con esta información. Primero me pregunto, ¿qué es lo que hubiese sucedido en este trimestre si yo hubiese mantenido esta diversificación durante el último trimestre del año del 2004? ¿Vale? Pues esto acordaros que sencillamente es la función suma producto. ¿Recordáis que lo hacíamos así? Ahí la tenemos. ¿El sumaproducto de qué? De los pesos por las rentabilidades. Muy bien. A ver, un momento, que me ha calculado únicamente, claro, la primera, todo el sumaproducto. Vale, la estiramos. No, claro, primero el peso tenemos que fijarlo, si no nos lo cambiará de sitio. ¿Vale? Yo quiero que solamente baje la línea roja, nada más. Recordar que pinchábamos F4 y con los dólares esta parte se queda fija. Bien. Ahí está, esto es lo que yo quería. Y todo esto, pues ahora mismo la verdad es que me sobra. Vamos a cambiarlo todo ya que estamos. Vale. Ahí lo tenemos. Vale, entonces, siguiendo esta distribución, en octubre hubiésemos obtenido un 0,01, que es prácticamente nada, en noviembre un poquitito más, un 4,36%, y en diciembre un 6,45%, ¿de acuerdo? Fijaros que estas rentabilidades en aquella época, pues bueno, unas son más bajas, otras más altas, pero en cualquier caso siempre están por encima de la renta fija, ¿eh? Es decir, que el abandonar la renta fija por esto, muy pocas ocasiones nos sale menos rentable, ¿de acuerdo? Bien, más cosas. Bueno, ahora queremos, nuestra cartera va a ser esta, un 16% en cada una de las acciones, ya tenemos el retorno. Ahora la cuestión es, ¿qué riesgo esperamos? ¿Qué riesgo esperamos de la cartera que acabamos de crear? Pues el riesgo, bueno, el que esperamos no, perdón, el que hubiésemos obtenido, el riesgo de la cartera. El riesgo es el que es, no es el que se espera. Vale, pues yo me calculo la desviación estándar de estos tres retornos y obtenemos un riesgo aproximadamente del 2 y pico por cien, el 2,68 para ser más exactos. Bueno, antes que el riesgo hubiese sido mejor calcular el retorno, ¿no? Claro, es que he escrito retorno, pero he calculado riesgo. Retorno esperado. Y esto sería el riesgo. Vale, este sería el riesgo con la desviación. El retorno sería el promedio. Y esta es la conclusión final. Si tiramos por este camino, lo que vamos a conseguir es una rentabilidad esperada del 3,61% con un riesgo de el 2,68%. Ahora,
que una cosa nos parezca mucho, es decir, que la rentabilidad esperada nos parezca mucho o poco, o que el riesgo a asumir es mucho o poco, pues eso ya es un tema más propio de cada uno, ¿de acuerdo? El perfil inversor de cada uno es algo que no se puede definir con una fórmula matemática. Hay inversores más agresivos, los hay más tranquilos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, nos parezca bien asumir esta rentabilidad, nos parezca bien asumir este riesgo, lo que tenemos que tener todos claro, y eso sí que tiene que ser siempre un pensamiento común, es que el momento de comprar es cuando todos los demás estén vendiendo, ¿de acuerdo? Y no cuando todos los demás compran. Que todo el mundo opina que esto es muy poco, bueno, pues es que a lo mejor los datos muestran que la empresa está yendo para arriba y quizás, porque fijaos aquí, los datos han ido de menos a más, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor en el futuro esto va creciendo, ¿de acuerdo? Fijaros que, por ejemplo, aquí en octubre, ¿de acuerdo? Esta empresa ofreció una rentabilidad negativa y luego pasó a dar dos positivas seguidas, lo cual incrementa el promedio, ¿vale? Entonces es eso, todas las grandes adquisiciones se deben producir en épocas difíciles, ¿de acuerdo? Hay que aprender a comprar entre sombríos presagios y bueno, tras haber estudiado el mundo de los negocios, pues hay que conocer cuáles de ellos sobrevivirán a las adversidades que los han llevado al borde del abismo y cuáles seguirán precipitándose hasta hundirse en el olvido empresarial, ¿de acuerdo? Y de ese modo, pues es como poco a poco iremos acumulando más y más trofeos. La mayoría de personas pues se interesan por los valores cuando todos los demás muestran interés también. Pero el momento de hacerlo es cuando a nadie le interesa. No se puede comprar lo que está en boga y abrirse camino, ¿de acuerdo? Los inversores despiertos huyen de las acciones de moda y de la histeria colectiva que les rodea, ya que esa fama normalmente pues catapulta los precios. Si nos interesa echarle el guante a una empresa, pues esperamos a que cambie de ciclo y deje de estar de moda. Entonces conseguiremos el mejor precio y el mejor potencial de aumento. Por eso a mí me gustan tanto los mercados a la baja. Yo tengo el ojo puesto en determinadas empresas, en maravillosos negocios que compraría de inmediato si pudiera hacerlo por un precio justo, pero es que no siempre están a un precio justo. De hecho, si analizásemos mi cartera, observaríamos que todas las empresas que poseo pues han sido adquiridas en momentos de desplomes bursátiles o en momentos en que la empresa en cuestión pues no era precisamente un caramelito. Claro, esto yo ya sé que asusta, pero es un sistema para gente que no quiera hacerse rica de hoy para mañana, el que pretenda obtener beneficios semanales o incluso diarios, desde luego este no es el sistema. El sistema de esa gente pues es más el trading, el análisis técnico que ya vimos en las primeras unidades, ¿de acuerdo? Bien, pues estos conceptos yo creo que han quedado claros. Ahora vamos a seguir comentando conceptos nuevos. Y cerramos la clase hablando un poquito sobre los supuestos de la hipótesis de normalidad, ¿de acuerdo? La normalidad pues se trata de una distribución de probabilidad que está presente en múltiples facetas de la vida, por lo que deberíamos pues al menos comprenderla. La distribución normal, también llamada distribución gaussiana o campana de Gauss, pues mide la probabilidad de que un suceso se produzca. Es la respuesta de datos influidos por muchos pequeños efectos aleatorios e independientes que se comportan más o menos normalmente, ¿de acuerdo? Podemos representarla gráficamente pues como veis aquí, donde el valor central de la gráfica viene expresado por la letra griega mu, ¿vale? Esta de aquí. Y bueno, y es el área donde se encuentran la mayor cantidad de datos. Fijaros que en cualquiera de las tres líneas, ¿vale? La línea va subiendo conforme nos acercamos al centro y volviendo a bajar conforme nos alejamos de él. Eso significa
que en el centro están la mayor cantidad. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de un grupo de personas y queremos valorar su peso, los que están por debajo de la media o los que tienen sobrepeso. En la parte central, vamos a fijarnos por ejemplo en la verde, que es la más normalita. En la parte central pues estaría la gente que tiene un peso normal. Luego por este lado estarían los que tienen sobrepeso, pero que ya es menos gente. No es tan habitual tener sobrepeso como tener un peso estándar. Y por este lado estarían los excesivamente delgaditos, que tampoco es habitual. Lo que más abunda es aquello que está en el centro, ¿de acuerdo? Bueno, los datos situados en las colas, como decimos, denotan una baja probabilidad de ocurrencia. Y bueno, pues al igual que en muchas situaciones de la vida real, las rentabilidades históricas al obtener, o sea, al invertir en un activo financiero, se aproximan también a esta curva o campana de Gauss. Para conocer el nivel de volatilidad de estos rendimientos, bastará con fijarse en la forma que toma la campana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este dibujo, una distribución con alta probabilidad, que sería la línea de color azul, ¿vale? Cuanto más achatada y alargada sea la campana, más dispersos estarán los rendimientos y mayor volatilidad habrá, ¿de acuerdo? Fijaros aquí en la leyenda del gráfico que la sigma cuadrado, que es recordar que era la varianza, es más alta que en los demás casos. Luego tendríamos una distribución con volatilidad moderada, por ejemplo, la línea de color verde, y una distribución con una baja volatilidad, que sería la línea de color rojo. Cuanto más cortas sean las colas y más alto sea el pico central, más concentrados se encuentran los rendimientos respecto al valor central, donde hay mayor probabilidad de ocurrencia y menos volatilidad. ¿De acuerdo? De ahí pues se deduce que manteniendo unas determinadas condiciones de rentabilidad y volatilidad, la probabilidad de perder dinero será superior a corto plazo, ¿de acuerdo? Pensad que las fluctuaciones de un activo suelen ser superiores a corto plazo y tienden a estabilizarse a largo plazo, donde podemos observar la tendencia que han tenido los rendimientos del mismo. Fijaros en cualquier acción que cotice en bolsa, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo habitual. Esto significa que los datos que están quedando registrados a corto plazo están más dispersos los unos de los otros. Es decir, que la campana de Gauss es más chata y por tanto la inversión es más volátil a corto plazo. Y bueno, pues con esto damos por finalizados los contenidos de esta unidad, de estas 3 unidades, ¿de acuerdo? Pasaremos a la siguiente unidad donde ya veremos conceptos nuevos, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí hemos llegado con la sección de rentabilidad, riesgo y diversificación con estas 3 clases. Ahora ya tenéis claro cómo medir la rentabilidad y cómo medir vuestro riesgo. Acordaros que el riesgo siempre viene de no saber lo que se está haciendo, ¿de acuerdo? En la estrategia de comprar acciones caídas en desgracia, si no se tiene la clarividencia necesaria para establecer la situación económica a largo plazo de la empresa, se estará entrando en un terreno peligroso, porque no hay manera de saber si se ha pagado demasiado hasta que ya es tarde. Asumir que se está invirtiendo dinero es la única manera de evitar ese riesgo, ¿de acuerdo? Y eso se hace mediante los cálculos de medición de riesgo que aquí hemos explicado. Nunca compramos nada a menos que podamos escribir una página entera con los motivos que nos llevan a hacerlo. Podríamos equivocarnos, pero sabríamos qué responder a la pregunta ¿por qué vamos a invertir hoy 32.000 millones de dólares en cierta compañía? Si no podemos responder a una pregunta así, no invertimos.
Si se puede contestar y lo hacemos unas cuantas veces, podríamos conseguir muchísimo dinero. Las preguntas nos obligan a pensar y las respuestas nos dicen si hay que actuar. El truco no es tanto encontrar la inversión adecuada como haber encontrado la respuesta acertada a la pregunta acertada, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hasta aquí cortamos esta tercera clase de rentabilidad y riesgo, un poquitito más escueta que las anteriores, pero os merecíais un descanso. Seguimos muy pronto con la clase número 24, con nuevos conceptos, con nuevos ejercicios, con nuevas ideas y desde luego aprendiendo y pasándolo bien. Nos vemos dentro de nada. Hasta entonces, feliz negocio a todos.